Ese tipo está usando una tarjeta robada. ¡No la toques! La voz del hombre reventó el aire como si el lugar le perteneciera. El padre soltero negro se quedó clavado, con la mandíbula apretada y los ojos fijos, mientras una de sus hijas encogía los hombros, pequeña, como si quisiera hacerse invisible. Un pitido agudo del sistema sonó otra vez, y otra, como un juicio sin palabras, y la gente alrededor, de pronto, tenía prisa por no mirar. ¿Te crees listo? Aquí no cuela. La autoridad levantó la mano, señalándolo como se señala a un culpable. A la pared, ya. El hombre no gritó, no suplicó. Solo dio medio paso, buscando poner su cuerpo entre la humillación y sus niñas. Pero el otro subió el volumen, para que todos oyeran, que se entere todo el mundo. Y ese todo el mundo se quedó quieto, con el silencio cómplice pegado a la garganta. Entonces llegó la amenaza, lenta, calculada, con esa sonrisa que no tiene nada de humana. Si te mueves, te esposamos. Y como si eso no bastara, remató mirando hacia las niñas. Y ellas se quedan aquí, solas, hasta que venga alguien a recogerlas. La más pequeña soltó un gemido ahogado y se agarró a la manga de su padre con los dedos temblando, apretando tanto que se le blanqueaban los nudillos. ¿Verdad que hay frases que te apagan el cuerpo por dentro? «Venga, nena, ven conmigo», dijo otro, estirando la mano hacia la niña mayor, como si fuera un trámite. La niña se quedó petrificada, con los ojos grandes, húmedos, buscando permiso para respirar. El padre abrió el brazo como un escudo, sin tocar a nadie, sin perder la dignidad, pero con una protección paterna que se notaba en cada músculo. Y la autoridad, más alto todavía: no intervengas o lo empeoras. ¿No es exactamente así como empieza la injusticia social? Cuando te obligan a elegir entre obedecer o proteger. Y entonces, lo peor, el silencio total. Nadie dijo, esto está mal. Nadie se puso delante. Solo un murmullo muerto, móviles medio levantados, miradas que se apartan, respiraciones cortas como si el aire costara dinero. La humillación pública ya estaba hecha, y lo que estaba a punto de pasar después no iba a romperse con gritos, sino con una verdad que iba a dejar a Shiloh alguien sin salida. El padre soltero negro entró al lugar con un paso tranquilo, casi automático, como quien repite una escena conocida. A su lado caminaban sus hijas, pegadas a él sin necesidad de agarrarle la mano, porque la confianza estaba ahí, flotando en el aire. El ambiente era cotidiano, neutro, incluso amable. Nadie alzaba la voz, nadie parecía incómodo. Todo transmitía una normalidad que invitaba a bajar la guardia. Él se detuvo un segundo para acomodar la mochila de una de las niñas. Un gesto simple, casi invisible para los demás, pero cargado de protección paterna. Las niñas observaban alrededor con curiosidad tranquila, sin miedo, sin anticipar nada extraño. Era uno de esos momentos donde la vida parece seguir su curso sin sobresaltos, donde la dignidad se vive sin tener que defenderla. Había una rutina clara en cada movimiento. El padre saludó con la cabeza, recibió miradas neutras, algunas amables, otras simplemente ausentes. Nada fuera de lugar. En su postura había serenidad, ese tipo de calma que nace de quien ya enfrentó muchas cosas y aprendió a no reaccionar a cada estímulo. Todo parecía bajo control, y eso reforzaba la sensación de respeto mutuo. Las hijas se movían con naturalidad, confiadas en ese espacio y, sobre todo, en la presencia firme de su padre. Él no necesitaba palabras grandes ni gestos exagerados. Su sola cercanía transmitía seguridad, como si el mundo, por unos minutos, hubiera decidido comportarse. ¿No es así como debería sentirse cualquier lugar cuando un padre protege a sus hijas? Pero incluso en esa calma absoluta, había algo casi imperceptible. Una sensación leve, como un silencio que duraba medio segundo más de lo normal. Nada concreto todavía. Solo esa intuición que no grita, pero tampoco se va. Y sin que nadie lo supiera, ese instante tranquilo estaba a punto de ser puesto a prueba. El padre soltero siguió con lo suyo como si nada pudiera romper ese equilibrio. Observaba a sus hijas con el rabillo del ojo mientras ajustaba detalles mínimos, casi rituales. Una chaqueta cerrada, una mirada silenciosa de confirmación, una pausa breve antes de avanzar. Todo hablaba de costumbre, de una vida construida a base de cuidado constante y responsabilidad. Las niñas se movían con soltura, confiadas en ese espacio y, sobre todo, en él. Sus gestos eran ligeros, despreocupados,
como si el mundo fuera un lugar razonablemente justo. Él las dejaba ser, pero sin bajar la guardia. No era desconfianza, era experiencia. La protección paterna no siempre se nota, a veces solo se siente. El ambiente reforzaba esa sensación de normalidad. Voces bajas, pasos cruzándose sin fricción, miradas que no se detenían demasiado. Todo parecía funcionar bajo una lógica común, una de esas rutinas donde el respeto no se pide, simplemente existe. ¿Quién podría imaginar que algo tan cotidiano escondiera otra cara? El padre respiró hondo, casi sin darse cuenta. Había aprendido a valorar esos momentos donde no hacía falta demostrar fuerza ni reclamar dignidad. Sus hombros estaban relajados, su mente presente. Nada indicaba peligro, nada exigía reacción. Y eso, para alguien que conoce el prejuicio, ya era mucho. Sin embargo, en medio de esa rutina tan bien ensayada, algo empezó a sentirse frágil, no visible, no aún, como si la confianza descansara sobre un suelo que nadie había probado del todo. Y ese equilibrio silencioso, tan cuidadosamente construido, estaba más cerca de romperse de lo que cualquiera podía imaginar. La primera señal fue pequeña, casi ridícula de tan sutil, una espera que no tenía sentido. El padre soltero notó cómo el tiempo se estiraba sin explicación, mientras otros avanzaban sin problema. No hubo palabras, no hubo confrontación, solo una pausa incómoda que no encajaba con la rutina que hasta entonces parecía tan justa. Una de las hijas levantó la vista, buscando algo en el rostro de su padre. No dijo nada, pero sus dedos se apretaron entre sí por un segundo. Él respondió con una leve inclinación de cabeza, un gesto mínimo que decía, todo está bien, aunque por dentro algo empezaba a moverse. La protección paterna también consiste en no transmitir alarma antes de tiempo. El ambiente seguía siendo aparentemente normal, pero las miradas ya no eran neutras. Algunas se quedaban medio segundo más, otras se desviaban rápido, como si no quisieran ver. Esa diferencia, tan pequeña, empezó a pesar. El padre lo percibió con claridad. No era un error evidente, era una grieta silenciosa. Él respiró despacio, conteniendo cualquier impulso. Sabía reconocer el prejuicio cuando se disfrazaba de procedimiento. No necesitaba pruebas todavía, le bastaba esa sensación conocida, ese patrón que se repite siempre con la misma excusa. Aún así, decidió observar. Sus hijas estaban primero. Siempre. La espera terminó sin explicación, como si nada hubiera pasado. Pero ya no era igual. Algo se había roto, aunque nadie lo nombrara. Y mientras el lugar intentaba seguir funcionando con normalidad, esa fisura invisible prometía crecer, empujando a todos hacia un punto del que ya no habría vuelta atrás. No fue hacia él, no todavía. La autoridad descargó el golpe sobre otra persona, alguien claramente más vulnerable, y lo hizo con esa frialdad que suena a norma, pero huele a prejuicio. El tono cambió de golpe, seco, cortante, como una puerta cerrándose en la cara. Y el lugar, que antes parecía cotidiano, se quedó suspendido en un silencio raro. Le ordenaron que se apartara. Allí mismo, delante de todos. Le hicieron vaciar sus bolsillos sobre una superficie sucia, como si fuera culpable por existir, mientras la gente miraba y fingía que no miraba. Hubo un comentario sarcástico, de esos que parecen pequeños, pero te rajan por dentro. Era humillación pública sin gritos, pero con intención. La persona intentó explicar algo, pero la voz se le rompía a mitad de frase. Sus manos temblaban al recoger sus cosas, torpes, como si el cuerpo ya estuviera pidiendo perdón. La autoridad repitió la orden, más alta esta vez, para que todos oyeran. ¿Te has fijado cómo hay humillaciones que no necesitan violencia, solo público? Las hijas del padre soltero lo vieron sin entenderlo del todo, y aún así lo sintieron. Una se quedó quieta, clavada al suelo, con la mirada buscando refugio como quien busca aire. Él se colocó medio paso delante, tapándoles la escena sin taparles la verdad. La protección paterna no es negar lo que pasa, es sostenerlas mientras el mundo se tuerce. Y lo peor fue que el lugar siguió respirando como si nada. Una risa nerviosa por aquí, un móvil que se alza por allá, una mirada que se aparta para no implicarse. La injusticia social quedó instalada como un mueble más, normalizada. El padre lo vio claro. Allí la dignidad era condicional, y cuando el sistema decide a quién darle respeto, el siguiente golpe nunca avisa. El padre soltero negro no se movió de inmediato. Lo que cambió primero fue su respiración, más lenta, más controlada,
como si se obligara a no darles el placer de una reacción impulsiva. Sus ojos siguieron a la autoridad, midiendo cada gesto, cada palabra, cada exceso. No era rabia lo que le subía por el pecho, era una lucidez fría, de esas que nacen cuando reconoces un patrón. Miró a sus hijas, y ese simple acto lo ancló al suelo. Una de ellas tenía la boca entreabierta, como si quisiera preguntar algo pero no se atreviera. La otra se pegó un poco más a su lado, sin tocarlo del todo, pidiendo protección paterna con pura presencia. Él hizo un gesto pequeño, casi invisible, acomodándole un mechón de pelo, como diciendo, «Estoy aquí». Por dentro, la escena le mordía, porque no era solo lo que le estaban haciendo a ese tercero, era el mensaje que el lugar entero estaba aceptando, que la dignidad podía arrancarse en público y luego barrerse bajo la alfombra. Él había visto esa película antes, con otras caras y las mismas excusas. Y lo más peligroso del prejuicio no es el insulto, es la normalidad con la que se aplica. Aún así, decidió no intervenir todavía, no por cobardía, sino por prioridad. Su mente trabajaba rápido, salidas, distancias, miradas alrededor, quién parecía testigo y quién parecía cómplice. Protegía a sus hijas primero, siempre, y se prometió algo en silencio. No iba a permitir que esa tarde les enseñara que el respeto es un favor. Cuando la autoridad terminó con el tercero y el lugar intentó pasar página, él sintió un cambio más sutil. Ahora había ojos que lo medían a él, como si se preguntaran si sería el siguiente, o si se atrevería a incomodar al sistema. Y ahí, justo ahí, se abrió un nuevo tipo de tensión, la que anuncia que la injusticia no ha terminado, solo ha elegido su próximo objetivo. El lugar hizo lo que hacen muchos sitios cuando pasa algo feo. Fingió que no pasó. Alguien soltó una risa corta, incómoda, como para rellenar el aire. Un par de personas retomaron sus conversaciones con una energía falsa, demasiado rápida. La autoridad se recolocó el uniforme, enderezó el cuerpo y miró alrededor como si hubiera restablecido el orden. El padre soltero negro lo percibió al instante. Esa normalidad era una máscara. Se notaba en las miradas que se esquivaban, en los pasos que rodeaban la escena, en ese silencio que se pegaba a la piel. Sus hijas seguían quietas, no por obediencia, sino por intuición. Y él, sin decir nada, les dio espacio para respirar cerca de su calma. La gente empezó a moverse otra vez, pero el clima ya no era el mismo. Había un peso bajo los sonidos cotidianos, el roce de una bolsa, el pitido de un sistema, una voz diciendo «siguiente», con demasiada firmeza. Lo ocurrido con el tercero no se comentaba, pero estaba presente, como un olor que no se va. La humillación pública se quedaba flotando aunque nadie la nombrara. Él notó también un detalle nuevo. La autoridad miraba más a menudo hacia su zona. No era una mirada frontal, era de esas que calculan, que miden, como si el sistema quisiera asegurarse de que nadie complicara la historia. Y en ese gesto, tan pequeño, volvió a asomar el prejuicio. No como insulto, sino como sospecha automática, como filtro. El padre apretó la mandíbula apenas un segundo y volvió a soltarla. No iba a regalarles una reacción. Mantuvo la dignidad en su postura, el respeto en su silencio y la protección paterna en ese medio paso que seguía separando a sus hijas del resto. Pero por dentro, algo ya estaba decidido, y esa normalidad forzada empezaba a crujir, como si estuviera a punto de romperse de verdad. La decisión no llegó como un relámpago. Llegó como una piedra que se asienta en el pecho, pesada y clara. El padre soltero negro no miró a nadie buscando aprobación, porque ya sabía cómo funciona eso. Cuando el sistema humilla, casi siempre lo hace con público, pero sin testigos. Y él no estaba dispuesto a ser otro cuerpo quieto que después se va a casa fingiendo que no vio nada. Miró otra vez a sus hijas y entendió algo sin palabras. Ellas estaban aprendiendo. Aprendiendo qué pasa cuando alguien es tratado como menos. Aprendiendo si la dignidad se defiende o se negocia. Él se acercó un poco, lo justo, como para que su presencia les diera seguridad sin convertirlas en objetivo. ¿Verdad que un padre siente en los huesos cuando algo está enseñando una lección equivocada? No era rabia lo que lo movía, y eso era lo más peligroso para quien abusa. La rabia se apaga, se manipula, se desacredita. Pero la convicción es silenciosa y firme. Él sabía que lo que acababa de pasar no era un incidente, era injusticia social envuelta en protocolo, el prejuicio disfrazado de control, la humillación pública convertida en costumbre.
Se dio cuenta también de otra cosa. Si intervenía, lo mirarían a él con lupa. Un padre soltero negro no recibe el beneficio de la duda con facilidad, y aún así, decidió que no iba a actuar para demostrar nada, sino para sostener lo correcto. Sus hijas merecían ver respeto en acción, no solo escucharlo en discursos, y cuando ese pensamiento terminó de asentarse, algo cambió en el aire. Como si el lugar lo hubiera olido, como si el sistema, sin saber todavía qué haría, ya intuyera que él no estaba allí solo para obedecer. Y en ese instante, antes incluso de que él abriera la boca, la tarde empezó a inclinarse hacia un choque que nadie podría fingir que no existía. El padre soltero negro no levantó la voz, no dio un paso brusco, solo avanzó lo justo para estar cerca, sin invadir, como quien entra en una conversación con la calma de quien ya ha pensado cada palabra. Sus hijas quedaron a su espalda, protegidas por su cuerpo y por su control. Había algo firme en su mirada, pero no era desafío, era dignidad en estado puro. Cuando habló, lo hizo con un tono neutro, casi educado, como si estuviera preguntando una hora. Perdone, ¿podría indicarme cuál es el protocolo exacto para lo que acaba de hacer? No era una acusación, era una llave. La autoridad parpadeó, sorprendida por esa intervención mínima, tan limpia, tan difícil de atacar. Y el silencio del lugar se tensó aún más, como una cuerda. Él no se movió de esa línea fina, ni sumiso, ni agresivo. Hizo una segunda observación, igual de medida. Lo digo porque he visto a otros pasar sin esa revisión, y no entiendo la diferencia. Ahí estaba la contradicción, expuesta sin espectáculo. Y cualquiera que escuchara podía sentirlo. El respeto no puede depender del color de la piel, ni del cuerpo que lo pide. La autoridad intentó responder con frases vacías, de esas que suenan a manual. Son controles aleatorios, procedimiento habitual. Pero el padre no discutió, simplemente esperó, dejando que el propio hueco de esas palabras se notara. Sus hijas seguían quietas, y él les dio una mirada breve, tranquilizadora, como diciendo, no pasa nada, y a la vez, esto importa. ¿No es justo eso lo que uno quiere enseñar sin dar un sermón? Y justo cuando parecía que todo se iba a quedar en un intercambio incómodo, el sistema cometió su primer error visible. Alguien más escuchó, alguien más miró, alguien más dejó de fingir. La humillación pública anterior seguía ahí, pero ahora tenía una grieta por donde podía entrar la verdad. Y esa grieta, pequeña al principio, prometía convertirse en algo mucho más grande. La autoridad ya no miraba al tercero. Ahora el centro era él, el padre soltero negro. La forma en que el funcionario giró la cabeza lo dijo todo. Una atención más fija, más fría, como si por fin hubiera encontrado algo interesante. El lugar entero lo notó, aunque nadie lo admitiera. Y sus hijas, sin entender el mecanismo, sintieron el cambio en la piel. El funcionario se acercó despacio y le pidió documentación con un tono que no era normal. Era selectivo. No preguntó por favor, lo dijo como una orden, y lo repitió, un poco más alto, para que quedara claro quién mandaba. Un par de personas se quedaron mirando, atraídas por esa tensión que parece espectáculo. La humillación pública empezaba a cambiar de destinatario. El padre no discutió. Sacó lo necesario con calma, sin prisas, sin temblores, como si el autocontrol fuera parte de su superación diaria. Pero por dentro registró cada detalle, la mirada que no buscaba información, sino dominio, la pausa teatral antes de revisar, el gesto de sospecha automática. Era el prejuicio funcionando como rutina, esa injusticia social que se disfraza de procedimiento. Una de sus hijas bajó la vista y apretó los labios, como si quisiera hacerse pequeña. La otra se pegó a su espalda, y él abrió ligeramente los brazos, creando un refugio silencioso, casi instintivo. La protección paterna se volvió más visible sin volverse agresiva. Él no iba a permitir que ellas aprendieran miedo como norma, ni que el respeto dependiera del permiso de nadie. Y entonces llegó el golpe más sutil. El funcionario soltó una frase ambigua, algo como, ya veremos si todo encaja, mirándolo de arriba abajo, dejando la sospecha flotando para que los demás la respiraran. El padre sostuvo la mirada con dignidad, sin retar, sin ceder. Pero en ese segundo se notó. El foco había cambiado, y el sistema estaba a punto de cometer errores más grandes para justificarlo. El funcionario empezó a buscar algo, con una ansiedad demasiado evidente. Revisó el documento, lo giró, lo volvió a mirar como si esperara que apareciera una falta por arte de magia. Y como no la encontraba,
cambió la estrategia. Pidió otra cosa, luego otra, y después otra más, encadenando exigencias sin coherencia. El sistema, cuando se siente cuestionado, suele hacer eso, multiplicar controles para tapar el vacío. El padre soltero negro obedecía sin bajar la cabeza. Sacaba lo que hacía falta con movimientos lentos, medidos, sin darles ni un gesto de nerviosismo que pudieran usar en su contra. Pero cada solicitud nueva sonaba más absurda que la anterior. Ahora espere aquí. Ahora colóquese allí. Ahora no, vuelva. La autoridad estaba improvisando, y la improvisación siempre deja grietas. Una persona de la cola carraspeó, incómoda. Otra miró a su alrededor como buscando una salida, no física, sino moral. El ambiente empezó a dividirse, los que seguían fingiendo que no era con ellos, y los que ya veían la injusticia demasiado clara para tragársela. Aún así, el funcionario subió el volumen de su voz, como si el volumen pudiera fabricar razón. La humillación pública se volvía un método para recuperar control. Las hijas del padre estaban cada vez más tensas. Una jugaba con el borde de su manga, retorciéndolo hasta dejarlo casi hecho un nudo. La otra tragaba saliva con dificultad, mirando al suelo para no llorar delante de nadie. Él se inclinó un poco hacia ellas, sin apartar la vista del funcionario, y le susurró algo muy breve, casi como una caricia. Era protección paterna en su forma más pura, sostenerles el alma mientras fuera intentaban romperla. Y entonces llegó el error más evidente. El funcionario mencionó una norma que no sabía explicar, se contradijo con su propia frase anterior y, al verse atrapado, señaló al padre como si fuera el problema. El prejuicio ya ni se disimulaba, se vestía de procedimiento con la costura abierta. El padre no se movió, solo respiró hondo, con dignidad intacta, y en ese silencio se notaba que la cadena de errores acababa de empezar de verdad. La verdad no salió con gritos, salió con un pitido seco y una pantalla que no mentía. El funcionario, ya demasiado metido en su propia cadena de errores, intentó registrar algo más, como quien busca desesperado una falta donde no existe. Tecleó, volvió a teclear, y esa pausa mínima empezó a incomodar incluso a los que querían mirar hacia otro lado. El padre soltero negro no dijo nada, solo esperó, sosteniendo a sus hijas con esa calma que es pura protección paterna. El sistema devolvió un resultado claro, frío, definitivo. Todo estaba correcto. Ninguna alerta, ninguna irregularidad, ninguna norma especial aplicable. El funcionario se quedó medio segundo quieto, como si el cuerpo le hubiera traicionado, y entonces intentó salvarlo con una frase vaga, pero la frase le salió sin fuerza, casi ridícula. ¿No se nota cuando alguien se inventa reglas sobre la marcha solo para no perder poder? Desde un lado, otra empleada, de esas que suelen pasar desapercibidas, se acercó sin intención de pelear, solo de verificar. Miró la pantalla, miró el registro, y con un tono sencillo soltó algo que pesó más que cualquier discurso. Aquí no aparece nada. Está todo en orden. No fue un ataque, fue un hecho, y de pronto la humillación pública cambió de forma. Ya no era contra una víctima, sino contra el abuso expuesto. El silencio se volvió denso. Un par de personas dejaron de moverse. Alguien bajó el móvil como si de repente le diera vergüenza haber estado grabando. Las hijas del padre respiraron un poco más hondo, pero seguían tensas, porque la injusticia no siempre termina cuando llega la prueba. Él les acarició el hombro con una mano rápida, y su dignidad se mantuvo firme, sin triunfalismo, sin buscar venganza. El funcionario tragó saliva y miró alrededor, intentando recuperar autoridad con la mirada. Pero ya era tarde. El sistema, por una vez, había dejado su rastro visible, y la justicia empezaba a asomar sin necesidad de espectáculo. Aún así, nadie celebró, porque todos sintieron lo mismo. Cuando una verdad así sale a la luz, lo siguiente suele ser más duro, y esa tarde todavía guardaba una última vuelta que nadie quería enfrentar. El padre soltero negro no sonrió, no levantó la barbilla como quien gana una batalla. Simplemente recogió sus cosas con la misma calma con la que había llegado, como si supiera que la justicia verdadera no necesita aplausos. Miró a sus hijas y les hizo un gesto suave, casi doméstico. «Venid». Ese gesto, tan pequeño, devolvió el mundo a su tamaño real, lejos del espectáculo y cerca de la vida. La autoridad intentó recuperar terreno con un par de frases torpes, como si el problema hubiera sido un malentendido. Pero ya no sonaban a poder, sonaban a excusa. El silencio de alrededor se había transformado en algo distinto, más incómodo para el abuso.
Porque cuando la injusticia social queda expuesta, aunque sea por un segundo, el aire cambia y el respeto deja de ser automático para quien manda. Las hijas caminaron pegadas a él, todavía con el cuerpo tenso. Una de ellas soltó por fin el nudo de la manga y respiró como si hubiera estado aguantando desde hacía minutos. Él se inclinó un poco hacia ellas, murmuró algo breve, cálido, y esa frase no fue una lección, fue un refugio. La protección paterna se notó ahí, en lo que no se gritó, en lo que no se rompió. Al pasar cerca del tercero humillado, el padre no hizo un discurso ni buscó miradas, solo dejó una señal humana, una pausa corta, un «lo siento» en los ojos, un gesto de reconocimiento que devolvía dignidad sin tocar el orgullo. A veces la redención no es arreglarlo todo, es negarse a que el daño sea lo único que quede. Y ese pequeño gesto, discreto, pesó más que cualquier victoria ruidosa. Cuando salieron, el lugar siguió funcionando, sí, pero ya no igual, porque la humillación pública había fallado en su objetivo final, convertir el abuso en normalidad sin consecuencias. El padre soltero se retiró con sus hijas, sin celebrar, sin humillar a nadie, pero dejando algo sembrado, la sensación de que el prejuicio puede quedar desnudo cuando alguien sostiene la verdad con calma. Y aún así, había un último eco en el ambiente, como si esa historia no se fuera a quedar solo en esa tarde. Cuando todo terminó, no hubo aplausos ni frases bonitas para cerrar el momento. Solo ese tipo de silencio que queda cuando has visto algo que no se te olvida, como un suspiro que se te escapa sin darte cuenta. El padre soltero negro caminó con sus hijas cerca, y en cada paso se notaba que no estaba celebrando nada. Estaba simplemente volviendo a poner el mundo en su sitio, aunque fuera por un instante. Las niñas no dijeron mucho. A veces los niños no explican el dolor. Lo guardan en la forma en que aprietan los labios, en cómo miran al suelo, en cómo buscan una mano sin pedirla. Y aún así, él les dio lo más importante: presencia. Esa protección paterna que no hace ruido, pero que sostiene. Porque incluso después de una humillación pública, lo que cura primero no es la justicia, es sentirse a salvo. Y quizá eso es lo que más pesa de todo, saber que la injusticia social no siempre grita, muchas veces susurra, y la gente se acostumbra. Pero también saber que hay personas que no se acostumbran, que eligen la dignidad aunque les cueste, que reclaman respeto sin insultar, que enfrentan el prejuicio sin convertirse en lo mismo. ¿No te gustaría vivir en un mundo donde eso fuera lo normal? Porque al final, la superación no siempre se ve como un gran triunfo. A veces se ve como un padre que decide no bajar la cabeza delante de sus hijas. A veces se ve como alguien que no humilla a quien lo intentó humillar, y aún así, deja la verdad expuesta. Y esa forma de actuar, tan firme y humana, tiene algo de redención para todos los que alguna vez se sintieron pequeños delante de un sistema. Si esta historia te removió por dentro, quédate por aquí, suscríbete al canal y si te apetece, déjame un comentario diciendo si te gustó. A veces una sola frase tuya ya hace compañía. ¿A ti también te ha pasado ver una injusticia y sentir que, por dentro, algo te pedía no mirar hacia otro lado?